Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase leyendo el libro de Josué, capítulo 16. ¿Ok? Dice, territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz, y pasa a lo largo de los territorios de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente del territorio de los jabletitas hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón de la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Miquimetat al norte y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo. Y de aquí hasta pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Nearat y toca Jericó y sale del Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Bien, entonces gracias al Señor nos permite poder perseverar en la lectura bíblica, que les animo a que podamos continuar con nuestras lecturas, que y de esa manera podamos seguir fortaleciendo nuestra fe y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Ok, vamos entonces a comenzar nuestra clase en lo que respecta al día de hoy para culminar ya la clase de nuestra última clase. Ok, vamos a compartir separata hoy día. Nuevamente, hermanos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿No? Ya se han añadido algunos más, ¿no? Bienvenidos, hermanos. Al finalizar la clase, vamos a tomarnos una foto, ¿ya? Así que prenden toda su cámara, ¿ya? Y tomamos una foto, ¿ok? Les pido también eso. No se vayan a ir sin ello y también para poder tomar la asistencia, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos ahora a compartir la pantalla. Voy a bajar esto mejor acá abajo para que no se vea mejor. Ya está. Clases, ya es nuestra última clase. ¿Ok? La semana pasada, vamos a ir primero vamos a buscar nuestras Biblias en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Perdón, no es Éxodo 14. Es Éxodo capítulo 16. ¿Ok? Ahí nos hemos quedado. Dios da el maná. Y hoy vamos a culminar ya, Dios mediante, en los últimos capítulos hasta el 19. ¿Okay? Viendo algunos detalles de estos capítulos. ¿Ok? La semana pasada hablamos de la primera parte, ¿no? Hablamos de por qué Dios había permitido, ¿no? Que su pueblo, en lugar de ir por el camino del norte, ¿no? Que vimos la semana pasada, que era el camino más próximo, el camino más cómodo, el más corto, hacia la tierra de Canaán, tierra prometida, Dios les dijo a Moisés, vayan por el sur, ¿no? y por el desierto, ¿no? Y vimos algunos motivos por los cuales Dios permite, ¿no? Ello, ¿no? Y uno de los motivos tal vez más importantes era que Dios estaba probando el corazón de su pueblo, ¿no? El Éxodo también va a darnos el testimonio de que también Dios hizo esto para que el pueblo no se desanimara al ver la guerra. ¿Por qué? Porque si iban por el norte, iban a tener que pelear en batalla con los pueblos cananeos. Y ellos no estaban preparados para esas batallas, ¿no?
no solamente hablando militarmente, sino en su fe, porque sabemos que cada victoria que tuvo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida no fue en sus fuerzas, sino fue porque Dios estaba con ellos, porque la victoria se las daba el Señor, ¿no? La victoria venía del Señor. Entonces, con los que estamos leyendo el libro de Josué, ahí se nos narra esos eventos, ¿verdad? Cómo el Dios le va a decir a su pueblo, a Josué, ¿no? Constantemente, anda a tal ciudad, no tengas temor de ellos, porque así como yo, porque yo lo voy a entregar yo lo voy a entregar en sus manos, ¿no? Lo voy a entregar en tus manos, ¿no? Entonces Dios peleaba por ellos. Entonces, el pueblo, en este punto de la historia del pueblo de Israel, cuando estaban saliendo de Egipto, ellos no estaban preparados aún en su fe para poder ir a la guerra, ¿no? Es por eso que Dios, a través de las circunstancias que ellos van a vivir en el desierto, va a comenzar a probar su fe, va también a hablar a su corazón, va a también enseñarles, ¿no? Quién es Él a través de las diversas señales, ¿no? Entre ellas, como vamos a ver ahora, bueno, ya una señal o un milagro, ¿no? Era el hecho de que ellos tuvieran una columna de fuego que los alumbraba, ¿no? Para que ellos puedan viajar en la noche, y una columna de nube, ¿no? Que también los protegía del sol y permitía que ellos también puedan tener una guía, una dirección para su viaje, ¿no? Y entonces, todo esto que vamos ahorita a desarrollar son eventos, ¿no? Lo que llamamos las primeras pruebas en el desierto, que se nos van a narrar en el capítulo 16 al 18 del libro de Éxodo. Son las primeras pruebas, porque no van a ser las únicas, digamos que son las primeras pruebas que se van a desarrollar el primer año del peregrinaje del pueblo de Israel, ¿no? Porque sabemos que, a ver, hermanos, por favor, sus micros, sabemos que el libro de Éxodo, como ya les he comentado varias veces, no nos narra la historia del pueblo de Israel los 40 años en el desierto, ¿verdad? A ver. Hermano, apague los micrófonos, por favor. El problema es que yo no sé hacer ello, sino el que sabía hacer, a ver, stop recording. Debe ser esta opción. No sé hacer ello. Sé hacerlo uno por uno, pero no sé hacer, no sé apagar call. Bueno, yo creo que ya lo apagaron. Entonces, como les comentaba, el libro de Éxodo nos narra, ¿no? Nos narra desde obviamente los eventos previos a la salida del pueblo de Israel de Egipto, que ya hemos mencionado, ¿no? Y es desde la esclavitud en Egipto, ¿no? El nacimiento de Moisés, el llamamiento de Moisés, cuando Moisés regresa a Egipto, las plagas, ¿no? Y finalmente la salida, y desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Como se menciona también, hemos visto, ¿no? Salen como 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Aproximadamente 2 millones de personas, y un buen número también de personas que no eran judíos, no eran israelitas, que también salen con ellos, ¿no? Entonces eran una gran multitud de gente, y a partir de este punto en el cual ellos salen de la tierra de Egipto, hasta que llegan, ¿no? Al monte Sinaí, que pasan aproximadamente, hemos mencionado, 3 meses, ¿verdad? Porque eso es lo que nos menciona Éxodo capítulo 19, versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, ¿no? Entonces, por eso es que esta parte que vamos a ver el día de hoy se titula Las primeras pruebas en el desierto, ¿no? Y quejas también, podríamos decir, porque vamos a ver cómo constantemente ellos se quejaban, ¿no? Ellos querían regresar a Egipto, ¿no? Es sorprendente ver eso porque nosotros pudiéramos pensar que después del cruce del Mar Rojo, después de haber presenciado tremendo milagro, tremenda testimonio, ¿no? Del poder de Dios, viendo que se abre el mar, viendo cómo Dios vence derrota finalmente a todo el ejército del faraón, ¿no? Y eh, dice el pasaje que ellos creen a Dios, le creen a Moisés, pero esa fe les duró muy poco. ¿Por qué? Porque eso que nos hace no saber que la fe que es basada
en simplemente emociones o una fe que solamente se basa en lo que vemos, no es una fe sólida, ¿no? La fe genuina que viene de Dios es la fe que involucra confianza, que involucra realmente obediencia, una fe fundamentada en conocer quién es Dios, ¿no? Nosotros sabemos que la fe es un don de Dios, ¿no? Para nosotros, que ya estamos tenemos a Cristo en nuestras vidas, sabemos, ¿no?, que la fe involucra creer en Cristo, ¿no? Sabemos que es un don de Dios y también sabemos que la fe en nosotros Dios la pone cuando escuchamos el Evangelio, ¿no? Es en la Biblia, ¿no? Cuando escuchamos la palabra de Dios, en ese momento es que Dios siembra esa semilla de fe en nuestro corazón para que creamos la palabra y podamos salvarnos, ¿no? Podamos aceptar a Jesús, ¿no? Y la fe viene por el oír, como dicen, ¿no? Y el oír la palabra de Dios, ¿no? La voz de Dios, la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahora la palabra escrita, tenemos nuestras Biblias, y nuestra fe se fortalece a medida que vamos leyendo nuestra Biblia y que nos apropiamos de sus promesas, creemos, ¿no? Y también le pedimos a Dios que Él nos permita poder vivir su palabra. A medida que vamos conociendo a Dios, que vamos practicando lo que Dios nos dice, nuestra fe se va fortaleciendo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no había palabra escrita, no había Biblia. Dios se manifestaba de manera, se manifestaba a una persona, escogía a un hombre, en este caso era Moisés, hablaba con Moisés porque Dios no hablaba con todas las personas, ¿no? No podía haber un acceso directo a Dios porque estaba todavía el pecado ahí, muy diferente con nosotros. Nosotros tenemos entrada abierta a la presencia de Dios a través de Cristo. No podemos escuchar audiblemente la voz de Dios, es verdad, pero sí escuchamos la voz a través de su palabra, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel no tenía una Biblia física, pero tenía la voz de Dios, ¿no? A través de Moisés. Y ellos escuchaban, como vamos a ver en Éxodo 19, van a también escuchar la voz de Dios, pero van a decir, no queremos escuchar ya más porque vamos a morirnos, ¿no? Porque es Dios, ¿no? Y nosotros somos pecadores y vemos ahí como ellos, ahí Dios es el propósito, ¿no? De todos estos eventos, ¿no?, que vamos a ver en este momento, es que ellos puedan conocer quién es Dios y su fe pueda fortalecerse, ¿no? Porque su fe tendría que estar fundamentada en Dios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver también que lamentablemente el pueblo de Israel no era un pueblo de dura cerviz, como dice también el Señor, ¿no? Un pueblo de duro corazón. Dios les dio muchas oportunidades, eh, pero también llegó un momento en que Dios también los disciplinó, ¿no? Nunca Dios los abandonó, porque Dios nunca se desentendió de su pueblo, nunca los abandonó. Y a pesar de que los condenó finalmente esta primera generación que sale de Egipto a vagar 40 años en el desierto, no se desentendió de ellos y les proveyó esos 40 años. Y la Biblia también nos menciona que sus zapatos nunca se desgastaron, su ropa nunca se desgastó, tuvieron siempre alimento, ¿no? Es verdad, murieron en el desierto, pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero igual disfrutaron de las bendiciones de Dios. Hermanos, por favor, apaguen su micro, por favor. Ahí está, ya apagué. Muy bien, entonces vamos a ir a la separata y vamos a ir a la parte de, ya hemos visto la estructura, las pruebas en el desierto. Las pruebas en el desierto. Las primeras quejas, ¿no? A manera de introducción, vamos a encontrar aquí las primeras quejas desde Éxodo capítulo 14. Encontramos ya las primeras quejas, ¿no? Inclusive antes de cruzar el Mar Rojo frente al peligro de la muerte. Ahí completamos, ¿no? Frente al peligro de la muerte,
¿no? Ya encontramos las primeras quejas del pueblo de Israel. ¿Qué dice Éxodo 14, 11, 12? A ver, le voy a pedir a la hermana María Ramos que nos apoye con la lectura. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Gracias, hermano. Y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Miren qué tal. Miren esa actitud, ¿no? Esas palabras, ¿no? Palabras rebeldes, ¿no? ¿No? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y, o sea, ¿dónde está su confianza en el Señor? ¿No? O sea, ellos habían sido espectadores de las 10 plagas, del poder de Dios, pero pareciera que frente a la prueba, eso se olvida. O sea, es como que, y es lo que también pasa muchas veces con nosotros, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza humana. Hermano, nosotros a veces podemos decir, ¿cómo pudieron haber ellos hablado así? Pero nosotros también somos así, porque nuestra naturaleza tiende a la incredulidad, ¿no? Y cuando estamos pasando momentos de prueba en que somos presionados, sale de nosotros realmente lo que hay en nuestro corazón, la incredulidad, o también puede salir realmente si Dios ha obrado en nosotros fe y confianza, ¿no? Pero en este caso, en el pueblo de Israel, brotó lo que había en el interior, ¿no? ¿Y qué era lo que había? Aún había incredulidad, desconfianza. Su fe no era sólida en el Señor. Eran bebés en la fe, ¿no? Necesitaban madurar. Entonces Dios es muy paciente con ellos. Por eso es como que Dios es su padre, ¿no? Los toma de la mano y como Dios dice, ¿no? Yo los tomo de la mano y los saco de Egipto y es como que los tomo de la mano y los voy a hacer recorrer todo este desierto y les voy a dar a su corazón, ¿no? El pueblo de Israel, encontramos aquí, ¿no? Las primeras palabras de rebeldía y de querer regresar a su antigua vida, ¿no? Frente a las dificultades que están pasando ya desde el inicio, ¿no? Al encontrar, también encontramos, al encontrar aguas, en segundo lugar, al encontrar aguas en Mara, se quejan de no tener que beber, ¿no? Entonces, recordemos que esas aguas eran aguas amargas, ¿no? Vimos la semana pasada que la palabra Mara significaba amargura, ¿no? Y ese pasaje lo leímos, ¿no? En Éxodo 15, 23 y 24, cuando se nos menciona que el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo que hemos de beber, ¿no? Y vemos ahí que Moisés clama a Dios y Dios le responde, ¿no? Y finalmente las aguas se hacen bebibles, ¿no? Encontramos nuevamente ahí esta queja de parte del pueblo frente a la escasez de agua, ¿no? Después también en el desierto de Sinaí, es Sinaí, perdón, en el desierto de Sin, está bien, en el desierto de Sin, al no tener que comer, ¿no? Dios provee, ahí completamos maná y codornices, maná y codornices, eso lo vamos a ir leyendo en este momento, Éxodo 16, 2, 3, eso ahorita lo vamos a ver, ya no lo vamos a leer ahorita, pero ahorita lo vamos a ver. Dios provee maná y codornices. Y también vamos a ver que al partir del desierto, en Refidim, ahí dice en Refidim, se quejan por agua y nuevamente, por agua nuevamente, y Moisés por orden de Dios hace salir agua de la roca, ¿no? Hace salir agua de la roca. Éxodo 17, 2 y 3. Entonces, esta es como una introducción, como una especie de panorama, ¿no? De estos dos capítulos, del capítulo 15, 16, también parte del 14, porque vamos a ver qué tan, es como que inclusive antes del cruce del Mar Rojo se quejan, ¿no? Porque se vieron en peligro de muerte. Después del cruce del Mar Rojo,
pareciera que todo está bien, alaban al Señor, recuerdan la obra de Dios, se deleitan en lo que Dios ha hecho, ¿no? Pero pasan días, no semanas, y nuevamente frente a la escasez de agua, nuevamente van a dudar de Dios, ¿no? Y se van a quejar. Y entonces eso es lo que también nos narran estos capítulos del 15 al 16 y 17, ¿ah? Estos eventos. Entonces vamos a ver el primer evento, que es la fe probada por la sed. ¿Okay? La fe probada por la sed. Capítulo 15, 22 al 27, que lo vimos la semana pasada, ya lo hemos leído, ¿no? El agua amarga de Mara, pero vamos a completar esta primera parte. Ya no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído, pero vamos a completar esta sección, ¿ok? Entonces, el tema principal aquí es la preservación del pueblo, la preservación del pueblo por medio de la providencia divina, ¿no? ¿Qué significa la palabra providencia, hermanos? Providencia significa, es un atributo de Dios, es que Dios conoce las cosas antes que sucedan. Ese es un atributo de Dios, es un atributo exclusivo de la deidad. Solamente Dios tiene ese atributo como Dios. Dios conoce las cosas antes que sucedan. A eso nos referimos cuando hablamos de la providencia divina. Eso quiere decir, hermanos, que Dios conoce todo, sabe qué va a pasar antes, sabe qué va a pasar, sabe todo lo que nosotros vamos a vivir, aún las dificultades, Él conoce todas las cosas. A Él nada lo agarra de manera, a Él nada lo agarra de repente, como que a veces podemos, como a nosotros, ¿no? A veces hay cosas que nos pasan y como que no esperábamos que pasara eso y se nos escapó de las manos y no sabemos qué hacer. No es así Dios, no es así con Dios. Dios no, nada lo agarra de sorpresa, ¿no? Él sabe, Él conoce, Él tiene control de todas las cosas, ¿no? Y cuando vemos estos pasajes, entendemos que Dios sabe, ¿no? Que su pueblo va a pasar hambre, va a pasar sed. Él está probando. No es que Dios se le haya escapado de la mano. Si Él los ha librado de Egipto, si Él los ha sacado, los ha librado, les ha mostrado que puede vencer al ejército del faraón y los ha abierto el mar rojo, ¿cómo no los va a alimentar? ¿Cómo va a permitir que mueran en el desierto? ¿No? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. El pueblo debía, ¿no? Entender ello, ¿no? Si Dios me ha salvado, si Dios me ha liberado de Egipto, si Dios ha abierto el mar rojo, si Dios me muestra cada día su fidelidad, cómo me va a permitir que yo muera en el desierto? No lo va a permitir. Eso era lo que ellos debían desarrollar en su corazón, esa fe, esa confianza en el Señor al verlo a Él, no las circunstancias, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Como vamos a seguir leyendo, no es una providencia que viene de la tierra misma por medio del trabajo de los hombres. Es una providencia que llega por medio de las provisiones milagrosas de Dios, ¿no? A través de cómo Dios iba a proveerles agua, alimento, liberación de sus enemigos. Dios también se iba a dar a conocer a ellos como el sustentador de su vida, como su sanador y como el que pelea sus batallas, ¿no? El propósito era que ellos conozcan a Dios de manera más personal, ¿no? Por causa de la servidumbre, habían desarrollado una mentalidad servil. El pueblo de Israel había sido esclavo 430 años, ¿no? ¿Y cómo era su mente? La mentalidad de un esclavo. ¿Cómo es un esclavo? El esclavo, ¿cómo es la mentalidad del esclavo? El esclavo casi vive prácticamente sin ninguna, vive, hablando en este caso del esclavo en Egipto, prácticamente ellos vivían cada día solamente para servir a los egipcios, no tenían metas, no tenían propósitos, ¿no? Y vivían sin esperanza, ¿no?
Los egipcios le daban los alimentos, ¿no? Por eso es que ellos constantemente van a recordar, ¿no? Mejor nos fuera ir a Egipto, ¿no? Porque ahí comíamos carne, comíamos esto, o sea, no se ponían a pensar en que ahora eran libres, ¿no? Sino solamente estaban viendo sus necesidades físicas, ¿no? Y ese era también el punto, ¿no? Ellos tenían que dejar de ver su necesidad solamente física y empezar a ver su necesidad espiritual, su necesidad de Dios. Eso era lo que también ellos tenían. Dios quería que ellos puedan ser conscientes, ¿no? Entonces, por causa de la servidumbre, habían desarrollado una mentalidad servil y siempre se quejaban de las situaciones difíciles, ¿no? Keyei es un comentarista, menciona lo siguiente, ¿no? Dice, la esclavitud deshumaniza y sus víctimas pronto pierden la voluntad para resistir. Eso dice el comentarista Keyei, ¿no? La esclavitud deshumaniza y sus víctimas pronto pierden la voluntad para resistir. Sus amos egipcios les habían provisto el sustento diario y con las durezas del desierto añoraban la seguridad que habían conocido en Egipto, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cómo Dios los lleva al desierto para que a través de las pruebas y dificultades ellos desarrollen fe, confianza en Dios, conozcan a Dios y Egipto salga de sus corazones. Fue lo que hizo con Moisés, de manera individual. Dios lo lleva al desierto a Moisés, 40 años, ¿verdad? 40 años estuvo Moisés fuera de Egipto, en Madián. ¿Qué hizo Dios con Moisés a 40 años? Le sacó a Egipto del corazón. Moisés ya no era un príncipe de Egipto cuando él regresa. Dios se encargó de quitar a Egipto, como una vez escuché, de desegipciar a Moisés, ¿no? Quitó a Egipto de su corazón. Eso mismo Dios quería hacer con su pueblo, como pueblo, como nación, ¿no? Pero vamos a ver que Egipto siempre estuvo ahí enraizado en el corazón del pueblo de Israel, ¿no? Y eso era un peligro. ¿Por qué? Porque eso no les permitía poder disfrutar de las bendiciones de Dios y finalmente les impidió entrar a la tierra prometida, ¿no? Y eso es una enseñanza también para nosotros, hermanos. Nosotros debemos examinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no podemos pensar o confiarnos y decir, no, yo nunca voy a hacer esto, ¿no? Nunca voy a pecar como peca esta persona, ¿no? O nunca voy a caer en tal pecado. No podemos decir eso, hermanos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque si nosotros desobedecemos y nos dejamos llevar por nuestra carne, podemos cometer cualquier clase de pecado, porque la Biblia dice que el que cree estar firme, vea que no caiga. No podemos ser orgullosos ni podemos ser autosuficientes. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios y que necesitamos someternos a la voz de Dios y que necesitamos escudriñar nuestro corazón para ver si es que aún en nosotros hay amor hacia las cosas de este mundo. Y les aseguro que si examinamos muy profundo nuestro corazón a la luz de la palabra, ahí vamos a darnos cuenta que hay cosas que todos tenemos que tenemos que siempre entregar al Señor, ¿no? Por eso el llamado de Dios a su pueblo es siempre examina. El salmista dice, examina, oh Dios, mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en camino eterno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene la tendencia a la rebeldía y a la idolatría, ¿no? Y a amar las cosas de este mundo, a aferrarse a las cosas de este mundo. Y mientras estemos en este cuerpo, hermanos, vamos a luchar con eso, ¿no? Pero gracias al Señor que tenemos la palabra del Señor, tenemos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, ¿no? Delante de Dios también. Y el mismo Señor, Jesús, que intercede por nosotros. ¿Ok? Entonces, recordemos siempre eso, hermanos. Dios quiere quitar a Egipto del pueblo de Israel. Y nosotros, Dios quiere aún quitar todo lo que no es de Él
todo lo que es del mundo, de nuestro corazón, y muchas veces por eso permite también las pruebas que pasamos, ¿no? Entonces, el agua amarga, vamos a ir a este punto. El agua amarga, 3.2.1, ¿ok? Vamos a leer capítulo 16. Perdón, todavía no vamos a leer capítulo 16. Vamos a continuar completando, ¿ok? El agua amarga. Después de un reposo, Moisés hizo que Israel partiese del Mar Rojo, ¿verdad? Después de un reposo, Moisés... Hermanos, apaguen su micro. Ya. Después de un reposo, Moisés hizo que Israel partiese del Mar Rojo hacia el interior del desierto de Shur, ¿qué significa desierto de Shur? Shur significa muro o pared. Muro o pared. ¿Ok? El desierto de Shur, que está aquí, de Sur o de Shur, muro o pared. Significa eso. ¿Por qué? Porque era como una barrera. Por eso es que yo les mencioné la vez pasada que todos estos desiertos eran como una barrera natural que impedía, por eso es que los egipcios eran un pueblo difícilmente conquistable por todos estos desiertos. Y miren, la palabra Shur significa pared o muro, porque era como un muro que protegía a Egipto de la invasión extranjera. Pero podemos entender también, hermanos, que espiritualmente hablando, cuando ellos cruzan este desierto, era como si Dios les dijera, ya no pueden volver atrás, ¿no? Ya no pueden, ya no hay marcha atrás. No pueden volver a su antigua vida, a la vida en Egipto. ¿Ok? Entonces, Shur significa pared o muro. La palabra Mara significa, eso ya lo hemos mencionado, amargura, ¿verdad? Amargura. Y en la actualidad todavía hay terrenos ricos en sales en Sinaí, cuyos oasis contienen aguas ligeramente salobres, ¿no? Amargas. Es un dato ahí geográfico, ¿no? A Moisés no se le presentó solamente una crisis física de falta de agua, ¿no? Sino también una cuestión fundamental de autoridad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre constantemente frente a las pruebas que ellos podían pasar, dudaban, también no solamente obviamente murmuraban contra Dios, pero también iban en contra de la autoridad de Moisés, o sea, decían, ¿no? O sea, dudaban de que realmente Moisés haya escuchado la voz de Dios, que Dios le haya hablado, y ese era el constante también reclamo de parte del pueblo de Israel, ¿no? ¿No? Ponían en tela de juicio la autoridad de Moisés. Moisés, de acuerdo con su fe ya madura, clamó a Jehová, quien le dio un remedio, ¿no? Y Jehová le mostró un árbol que endulzó el agua una vez arrojado en ella. ¿Mm? Dios había probado la fe de Israel, pero no salió bien en la prueba. Entonces, digamos que en esta primera prueba, ¿no? en que el pueblo de Israel sale del cruce del Mar Rojo, fueron descalificados. Pero Dios no los abandonó. Dios como que fue una prueba para ver qué había en ellos y no fueron aprobados, no pasaron la prueba. Entonces continuamos, ¿no? Entonces Jehová les dio leyes y decretos. No esperó el Señor hasta la llegada a Sinaí para iniciar la reglamentación de la vida del pueblo. Esto también es importante recalcar, ¿no? Si bien en el monte Sinaí, de manera ya más formal y más completa, ¿no? Dios le va a dar su ley, ¿no? El decálogo, y también leyes para la vida diaria del pueblo de Israel. No es que Dios esperó hasta ese momento para empezar a darles mandamientos, reglas para su vida, para la vida del pueblo que estaba ya empezando a desarrollarse como pueblo libre, sino ya desde aquí, desde este punto, Dios les da leyes, les da decretos, ¿no? Eso lo vemos allí en el versículo 26, ¿no? Dios también prometió que si prestaban atención a ellos,
no sufrirían las enfermedades o plagas con las cuales fueron azotados por los egipcios, él mismo sería su sanador. O sea, si escuchaban la voz de Dios, ¿no? La consecuencia es que ellos no iban a sufrir las enfermedades ni las plagas de los egipcios, ¿no? Y ahí Dios se da a conocer, yo soy Jehová, tu sanador, se da a conocer como su sanador, ¿no? Muy bien, entonces hemos culminado esta parte que era la parte que faltaba del capítulo 15, ¿ok? Vamos a ir ahora al capítulo 16, versículo del 1 hasta el 36. Le voy a pedir a alguien que lo pueda leer para ubicarnos en el texto, ¿ya? Y ir desarrollando punto por punto, pero quiero que lo podamos leer. Le voy a pedir al hermano, a Denny. Denny, amigo. Hola, ¿qué tal? Hola, Denny, un ¿me favor. escucha? Sí, sí. Guíanos en la Sí, lectura del capítulo 16. Todo el capítulo 16. ya. El 16. Dios da el maná. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído de las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es eso? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da a comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que lo que están en su tierra, en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana.
mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrara, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó ni se hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Gracias. Gracias, gracias, Denis. Muy bien, entonces vamos a ver aquí algunos detalles, ¿no? A ver, permítame un segundo. Bueno, vemos aquí, ¿no? Cómo Dios provee el maná al pueblo de Israel. Y como hemos leído, ellos van a comer maná los 40 años que van a estar en el desierto. Los 40 años, ¿no? Cristian. Maná, sí. Sí, Sí, dime. en varios versículos de este capítulo aparece la palabra gomer, ¿no? Es una medida, ¿no? Esta Sí, medida equivale a 2.2 litros, para que tengan una referencia. gracias. Justo les iba a decirles la medición, pero bueno, creo que va a depender mucho de la Biblia, de la medición. No, yo encontré una Biblia de estudio que gomer, como menciona ahí, es 1/10 de una efa, ¿no? Eso menciona Éxodo 16:36, ¿no? O sea, 1/10 una efa. Una efa era la unidad básica del pueblo de Israel, digámoslo así, y una efa equivalía, según la referencia que tengo de una Biblia, es 37 litros. O sea, una efa equivalía a 37 litros. Y un gomer era la 10ª parte de una efa. O sea que aproximadamente era 3,7 litros, según la referencia. Pero eso puede variar. Bueno, en la Biblia de estudio que tengo, hace mención a ello, ¿no? Es un detalle, ¿no? Un detalle promedio de lo que aproximadamente era un gomer, ¿ok? 3.7. ¿Cuánto dijiste tú, Denny?
según tu referencia, ¿cuánto era de Y yo lo capacidad? encontré en una Biblia de estudio, en una arqueológica, encontré la medida de un Gomer a 2.2 LT. Ah, mira. Bueno, ahí Sí. tendríamos que, porque, ahí tenemos que ver, ¿no? O sea, ver cuál fue, bueno, por lo menos en la que tengo yo es 3.7. Pero bueno, hermanos, lo importante es saber que lo importante primero es que Dios en este capítulo le va a dar instrucciones específicas al pueblo para probar su fe, ¿no? Y le va a decir, ¿no? Cada día tienen que recoger tanta cantidad de maná como para el consumo de un día, ¿no? No guarden más. Esa era ya una instrucción específica, para un mandato específico, ¿no? Y Dios, ¿con qué motivo lo hace? Para que ellos, como dice el pasaje, para ver si ellos van a obedecerle o no. ¿Por qué? Porque, ¿cuál sería el motivo por el cual el pueblo pudiera recoger más? A ver, hermanos, si Dios les estaba diciendo a ellos, yo les voy a dar maná todos los días para que coman, ¿no? Tienen que recoger lo que van a comer ese día, no más. ¿Por qué el pueblo o las personas recogerían más? ¿Qué es lo que les motivaría a recoger más de lo que ellos comían diariamente? ¿Qué probablemente había en sus mentes? A ver, aquí quisiera que Falta, puedan ustedes falta de fe, comentar. ¿no? Ya, falta de fe. ¿Qué más? Desconfianza. Falta de confianza. ¿Qué podían Ujú. pensar? A ver, ¿qué podían pensar? Que se iba a acabar, ¿no? Que de Mm, repente al día siguiente no iban a recibir lo mismo. Exactamente, exactamente. Eso sí. es, ¿no? O sea, ¿qué es lo que motivaba a ellos a no obedecer y a recoger más? Pero era eso, ¿no? No vaya a ser que mañana no haya, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? O no vaya a ser que Dios no cumpla, Claro. ¿no? Ellos pensaban que Claro, ahí había como dos, igual que para la idolatría, la hechicería, eso es doble pecado, ¿no? Una falta de fe en Dios y el otro desobediencia directa Ujú, a claro, un mandato. ujú, pero ahí brota todo de ese pensamiento en la cabeza del hombre, que es, no vaya a ser que Dios me esté mintiendo y que realmente Dios no me vaya a dar lo que ha prometido, ¿no? Y eso fue lo mismo que, si nosotros analizamos, es lo mismo que el maligno siembra, la serpiente siembra en Eva, ¿no? Cuando la tienta en el jardín del Edén, ¿no? ¿No? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Que no comáis de ningún árbol del huerto, ¿no? Entonces vemos que Satanás siempre siembra esa semilla de incredulidad y también esa semilla de hacernos dudar de quién es Dios y de su palabra. Entonces nosotros tenemos que saber discernir pedirle a Dios que nos ayude a poder discernir eso en nosotros para que nosotros podamos hacerle frente, ¿no? Y podamos levantar, como dice la palabra, el escudo de la fe, ¿no? La palabra, con la palabra hacer frente a la tentación, ¿no? Pero Dios, vemos aquí, ¿no? Les da instrucciones específicas, ¿no? Y vamos a ir desarrollando punto por punto. La fe probada por el hambre, ¿no? Ahora el pueblo se encaró con otro peligro del desierto, ¿no? La falta de comestibles. Hacía un mes que habían salido de Egipto y se habían terminado las provisiones que llevaron consigo. De acuerdo con el propósito divino, el Señor no había satisfecho las necesidades de antemano, sino que para probar la fe les daba conforme a la urgencia del momento oportuno. Para probar la fe les daba conforme a la urgencia del momento oportuno. Yo creo que, hermanos, este tiempo de pandemia hemos podido experimentar esto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, o en general, ¿no? Hermanos en la fe, nos hemos visto tentados a no diezmar, a no dar nuestros diezmos este tiempo de pandemia, ¿no? Y ahí era una prueba para nosotros, ¿por qué? Porque es lo mismo, es como que si nos dijeran, no, pero si doy, me va a faltar. Y hasta suena lógico, ¿no?
Puede sonar hasta lógico, porque estamos en un momento muy difícil, en un momento de carencia, y seguramente hay cada situación particular que no vamos a ahorita hablar en este momento, pero yo lo pongo como ejemplo, porque creo que Dios nos habla una persona a cada uno de manera diferente, ¿no? No es con el fin de hacer sentir mal a alguien que por alguna situación particular no pudo dar y después se puso al día. Bueno, son detalles muy particulares, pero lo pongo como ejemplo, más que todo para ver lo que puede desarrollarse en el corazón de nosotros, ¿no? Porque creo que es un ejemplo que es muy similar, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros dudamos en dar nuestros diezmos, y más cuando estamos pasando carencia económica, es porque pensamos que nos va a faltar. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel, ¿no? Dios, ¿qué les dice? No, no, guarda guarda lo que vas a consumir en el día. Confía en que yo te voy a proveer lo de otro día, ¿no? Y ese era el punto, ¿no? Ese era el punto en el pueblo de Israel. Voy a confiar en lo que Dios me está diciendo, en que Él me va a dar, si es que yo obedezco, ¿no? Y ahí estaba Dios probando sus corazones, ¿no? Entonces, su providencia se demostró al cuidarlos, ¿no? Y a la vez al desarrollar la confianza del pueblo, ¿no? En el capítulo aparecen 3 elementos nuevos, en este capítulo: el maná, las codornices y el sábado. El maná, las codornices y el sábado. ¿Okay? Esos 3 elementos que vamos a ver a continuación. La murmuración es otro tema importante en este punto. Se repite bastantes veces la palabra murmuración, hermanos, en este capítulo, ¿no? Se repite bastantes veces la palabra murmuración. Lo encontramos en el versículo número 2, cuando dice que ellos murmuraron contra Moisés, ¿no? También se va a repetir en el versículo número 7, ¿no? Cuando dice que Dios ha oído sus murmuraciones, ¿no? Y también en el versículo número 8, ¿no? Y donde Moisés le dice, ¿no? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra Dios, porque ¿qué somos yo y Aarón? Dice Moisés, ¿no? ¿Qué somos yo y Aarón para que ustedes murmuren contra nosotros? Eso también es una enseñanza para nosotros como líderes de grupo, líderes de célula, hermanos. A veces nosotros, frente a las dificultades con las ovejas, podemos tomar las cosas de manera muy personal. Este versículo nos enseña a que no debemos tomar las cosas de manera personal, hermanos. A veces nos molestamos con los hermanos en la fe porque no nos hacen caso. Hermanos, nosotros, en primer lugar, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que hablar lo que dice la Biblia, dar el consejo oportuno, pero finalmente la persona, si desobedece, no es que nos haya desobedecido a nosotros, si nosotros le hemos dicho algo que lo que la Biblia, si nosotros le hemos dicho la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, y los hermanos desobedecen, no es contra nosotros, no nos tenemos que amargar. Ese es el punto. A veces nos podemos mirar mal a los hermanos. No debe ser así, hermanos, porque ellos, cuando fallan, desobedecen, hermanos, lo hacen contra Dios, y nuestra actitud debe ser una actitud de intercesión, como la fue la de Moisés, no de juicio, no de condena, no de decir, no de decir, ves, porque has hecho esto, porque no me hiciste caso, mira lo que te pasa. No, esa no es la actitud. La actitud debe ser de intercesión, y recordemos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que ustedes que son espirituales, ¿no? Debemos restaurar a los hermanos con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa eso? Significa no con una actitud de juicio ni de condena, porque nosotros somos tan débiles y tan frágiles como cualquier hermano en la fe. Y podemos también, en diferentes momentos y circunstancias, también estar en la misma situación. Entonces, eso no significa que se va a pasar por alto las cosas, ¿no? Sino el punto es que aquí Moisés tiene claro que él solamente es un instrumento de Dios. Por eso dice, ¿no? ¿Qué somos yo y Aarón? ¿No? ¿Qué somos yo y Aarón? Para que el pueblo, que ustedes murmuren. Nosotros no somos nada, ¿no? Ustedes lo hacen contra Dios, ¿no? Ese es el punto, ¿no? La murmuración era contra Dios.
la murmuración no era contra Moisés y Aarón, a pesar de que ellos se paraban quejando de ellos, pero realmente era contra Dios. Ahora, voy a leer un comentario porque siempre es importante en los comentarios. Cuando empezó la pandemia, mucha gente corría a los supermercados a llenar sus bolsas de alimentos sin importar dejar para los demás. Si bien es cierto, debemos tomar nuestras precauciones, no debemos exagerar y mantener la calma y confiar en la provisión de Dios. Ok, hermano, sí, también es un ejemplo, ¿no? Hay hecho que, hermano, que en este tiempo de pandemia y aún ahora, ¿no? Nuestra fe fue probada al máximo, ¿no? Al límite, de diversas maneras. La salud, la económico, los temores a la muerte, a la enfermedad, todo. O sea, yo creo que yo sé que muchos de ustedes, aún más que yo, tal vez, hermanos, han sido probados de diferentes maneras. Y también sé que Dios los ha sostenido, hermanos. Y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Dios los ha fortalecido, ¿no? Y como una hermana también me compartía, ¿no? Hasta algunas han perdido familiares, han perdido familiares muy cercanos, pero aún en medio de eso han podido experimentar el consuelo de Dios a través de su palabra. Y eso también es motivo de gozo aún en este momento, en este tiempo de prueba que pasamos. ¿Ok? Vamos a continuar entonces en lo que es la murmuración, ¿no? 16, es todo un tema, ¿no? Pero vamos a ver un pequeño detalle de este capítulo. Con frecuencia Israel murmuraba contra Moisés y Aarón, ¿no? Era algo que ellos hacían muy frecuente, era uno de sus pecados, ¿eh? Uno de los pecados constantes en la vida del pueblo de Israel era la murmuración. Y es uno de los pecados que nosotros debemos cuidarnos, hermanos, todos, porque la tendencia es si no lo decimos en nuestros pensamientos, es a juzgar a nuestros líderes, a nuestros pastores, cuando vemos algo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y nosotros ahí estamos siempre, ¿no? En la mente, ¿no? Si yo lo haría mejor. O, ¿por qué dice esto, no? Y siempre estamos ahí con a veces vienen pensamientos, ¿no? No, está mal, ¿no? Y no nos queremos someter. Hermanos, tal vez hayan situaciones, recordemos que nuestros pastores no son perfectos, nuestros líderes tampoco, nosotros tampoco lo somos, porque somos hombres todos, pero debemos aprender a someternos en amor y aprender a orar y respetar a nuestros pastores y a nuestros líderes, ¿no? Ese es el llamado de Dios, porque como dice la Biblia, ellos cuidan de nosotros y darán cuentas a Dios de la grey, ¿no? Ahora, por la desesperación, dice ahí, provocada por el hambre, el pueblo volvió a pensar en la comida de Egipto. Miren, ¿no? La desesperación le llevó a pensar nuevamente en la comida de Egipto. Y aún más, a desear la muerte allí en vez de morir de hambre en el desierto. Quiero ser esclavo nuevamente, quiero morir como esclavo, prefiero eso a seguir en este desierto muriéndome de hambre. Olvidando que Dios era quien los iba a proveer, ¿no? Vemos ahí, ¿no? O sea, la murmuración se da cuando hay desesperación, y la desesperación es una evidencia de falta de confianza en Dios. Cuando nos esperamos, cuando nos angustiamos, cuando nos hay ansiedad en nuestro corazón, que todos en alguna manera lo hemos experimentado en cierto momento de nuestras vidas, hermanos, pero eso evidencia falta de confianza y es ahí donde debemos ir a Dios para nuevamente fortalecernos y que Él ponga esa fe, ¿no? Esa confianza, ¿no? Que nos lleve a decir, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú me vas a proveer, yo sé que tú estás conmigo y aún, Señor, yo sé que a pesar de aquella escasez o dificultad te tengo a ti y tú eres lo más importante en mi vida. Ese es el punto, hermano, ¿no? ¿Qué valoramos más? ¿Las bendiciones de Dios o a Dios mismo? ¿No? Y recordemos que Dios nunca nos va a dejar, nos va a desamparar, ¿no? Recordemos que cada dificultad es con un propósito, ¿no? Dios está obrando en nuestras vidas. Por lo menos decían, ¿no? Dice el texto que estamos aquí leyendo, por lo menos decían, había carne y pan en el país de sus amos. Con el olvido de la pena de la esclavitud y por el estado psicológico del momento, acusaron a Moisés y a Aarón
de haber planeado su muerte en el desierto. Entonces se olvidaron de Dios. Otra, cuando caemos en desesperación, hermano, no solamente va a evidenciar que ya hemos perdido la confianza en el Señor, sino también otra consecuencia es que empezamos a poner más la mirada en el hombre que en Dios, ¿no? Entonces ya se olvidaron de Dios y empezaron a mirar a Moisés y Aarón, ¿no? Y decir, ellos han planeado nuestra muerte en el desierto. Ustedes nos han sacado de Egipto, ¿no? Y ustedes nos han sacado aquí para morirnos de hambre, ¿no? Vemos cómo se da, ¿no? Ese proceso, ¿no? De cuando comienza a entrar la incredulidad al corazón, ¿no? Nos lleva a la desesperación, la falta de confianza en Dios y finalmente a poner la mirada en el hombre y no en Dios. La murmuración. Segundo punto, vemos también ya en el versículo 4 y 8 que ya hemos leído, la promesa de pan y carne. La promesa de pan y carne. Muy bien, gracias, hermano. Dios respondió a la necesidad legítima y les prometió pan del cielo diariamente, ¿no? O sea, hermanos, Dios no es ajeno a nuestras necesidades. O sea, la necesidad que tenían de pan era una necesidad de alimento, era una necesidad legítima. Dios no les estaba diciendo, está mal que tengan hambre. Dios no les estaba diciendo que eso estaban ellos, acostúmbrense a vivir sin comer, no les está diciendo eso. Sencillamente Dios estaba viendo si ellos iban a confiar en Él. Dios les iba a proveer, pero Dios quería ver si ellos iban a confiar en Él. O sea, era una necesidad legítima. Es por eso que Dios ahí responde, ¿no? A pesar de su murmuración, Dios les responde, Dios les promete que es pan del cielo, diariamente. Y para aquella para aquella tarde, carne para comer también, ¿no? Por medio de la providencia del Señor serían saciados. No obstante, serían puestos a prueba para ver si andaban en la ley divina o no. Entonces, ¿cuál era la prueba que Dios les pone? Diariamente tenían que salir a recoger el pan suficiente, como ya hemos mencionado, ¿no? Para aquel día. Sin embargo, en el sexto día, el Señor les ordenó que recogieran una porción doble. ¿Por qué? Porque recordemos que ya había sido instituido el día de reposo, ¿verdad? Y el día de reposo no trabajaban, no podían salir a recoger. Entonces, el sexto día ellos iban a recoger el doble para ese día y para el día de reposo, porque ese día no iban a salir a recoger alimento. Ahora, como vamos a ver, en un texto se menciona que un grupo sale, ¿no? Y ahí donde también Moisés se molesta con ellos, ¿no? ¿Por qué no obedecen la ley de Dios? O sea, salen un día de reposo a recoger. Entonces vemos, ¿no? Ahí la incredulidad del pueblo, ¿no? Moisés prometió que el pueblo vería nuevamente la gloria de Jehová por medio de la milagrosa provisión de alimentos. En realidad, la murmuración no era contra Moisés y Aarón, pues ellos eran insignificantes, sino contra Jehová mismo, como dice el versículo 8. Tal actitud era peligrosa por cuestionar la integridad de Dios. ¿Sí, hermana? Ay, pensé que iba a hacer algún comentario. Apaguen su micro, por favor. ¿Quién prendió el micro? ¿Qué manera se llama? Hola, hermana, por favor, apague su micro. Ya está. Hermana Nelly. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué la murmuración? Hermano, aquí también es importante recordar esto, ¿no? La murmuración era un pecado muy común en el pueblo de Israel, ¿no? Y es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta murmuración nos lleva a cuestionar la integridad de Dios. ¿Por qué? Porque la murmuración es expresar con nuestros labios
lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Dudar de que realmente Dios va a cumplir lo que ha prometido. Poner en tela de juicio que Dios es un Dios veraz. Si Dios ha dicho algo, lo va a cumplir, porque Él es lo que Él dice, lo cumple. Pero cuando murmuramos, estamos poniendo en tela de juicio eso, ¿no? Y esa era la actitud del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Si es que realmente tú eres Dios y me has sacado de Egipto, ¿no? Entonces dame de comer. Esa era la actitud, ¿no? Probaban constantemente a Dios, ¿no? Ahí cuando la palabra se dice, tentaban a Dios, ¿qué significa? Que ellos decían, no, si realmente tú eres Dios, entonces pues dame de comer en este desierto, ¿no? Era lo mismo que Satanás trató de hacer con el Señor Jesucristo, recuerdan en la relación en el desierto, ¿no? Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está que el Señor te va a proteger, ¿no? Va a mandar a sus ángeles para que tu pie no choque con ninguna piedra, ¿no? Pero Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no tienes por qué poner a prueba a Dios. ¿No? Nosotros no tenemos por qué poner a prueba a Dios, tenemos que confiar en Dios y recordemos, hermanos, que Dios es fiel, es bondadoso, Él nos provee, Él es nuestro Padre, pero Él, hermanos, por encima de nuestro sustentador, es Dios creador y el Señor de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque una vez, como he escuchado también en otras ocasiones, nos debemos siempre recordar que Dios, por encima, Él no está obligado, hermanos, necesariamente a darnos todo lo que le pedimos. Él en su bondad nos da, y lo que nos da en su bondad es porque Él sabe que lo que nos está dando es para nuestro bien, ¿no? Dios no es como que el genio de la lámpara mágica, ¿no? Que tiene que darnos todo lo que le pedimos, no es así. Y hay muchas veces podemos cometer el error, ¿no? De tratar a Dios de esa manera, ¿no? Y Él no es así, Él es el Señor, Él es nuestro Creador, Él está por encima de nosotros y nosotros debemos sacarnos con actitud reverente a su presencia, ¿no? Él nos da, nos provee todo, Él es fiel, Él, pero no debemos acercarnos diciendo, pero pensando, no, Señor, ya pues tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, entonces tienes que darme, ¿no? Esa era la actitud del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? La actitud de un hijo de Dios que va conociendo a su Señor, una actitud humilde, una actitud de, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, yo sé que tú me vas a dar porque tú eres bueno, tú eres justo, y porque tú has prometido, Señor, sustentar mi vida, Señor, y en esa actitud de humillación, hermanos, recordando quién es nuestro Dios, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con esas actitudes, ¿no? La actitud dice mucho, ¿no? La provisión de codornices y maná. 16, 9 al 22, ya lo hemos leído. Moisés hizo acercarse de tarde al pueblo la presencia de Jehová, y mientras que les hablaba, miraron hacia el desierto, y la gloria de Jehová se apareció en la nube, y vinieron las codornices y cubrieron el campamento, dicen. Y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento que dejó una sustancia menuda, escamosa y fina, como la escarcha sobre la tierra, a la que llamaron maná. Ahí encontramos, ¿no?, la aparición del maná. Algunas características del maná, para completar ahí. Primera característica, llegaba de noche como con el rocío. Llegaba de noche con el rocío. Segunda característica era, al evaporarse, la capa de rocío quedaba una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha. Quedaba una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha. Tercero, se echaba a perder rápidamente también. O sea, no duraba, era solamente duraba un día, no era para comer en el momento, se echaba a perder rápidamente. Se derretía con el calor del sol. Debía ser juntado por la mañana temprana. Podía ser preparado de diversas maneras. Vamos a encontrar ahí que hacían tortas, o sea, hacían como panes, hacían hasta tortas, ¿no? Podía ser preparado, porque era como harina, ¿no?
O sea, puede ser preparado de diversas maneras. Era como semilla de cilantro, dice ahí. Era blanco. El sabor era como de galletas con miel. También nos dice el texto, ¿no? Estaba limitado geográficamente a la península del Sinaí. El maná no era que caía sobre todo el mundo, ¿no? El maná, por eso era milagroso, porque solamente caía en la península del Sinaí, donde estaba el pueblo de Israel, ¿no? Duró 40 años hasta la llegada a Palestina. Cuando ya llegan a la tierra prometida, hay un pasaje exacto justo ese pasaje estaba buscando porque justo la semana, uno de estos días lo hemos leído, los que hemos tenido la lectura del el libro de Josué, se hace mención en qué momento el maná de ser enviado por parte de Dios. Se me perdió el texto. Pero es en uno de los pasajes del capítulo de Josué que ya hemos estado leyendo, se hace mención, ¿no? Que el maná dejó de caer, ¿no? Y finalmente ya no comieron maná los hijos de Israel. Qué pena que no. A ver, permítame un segundito, a ver si lo encuentro rápidamente. Hermano, en 5, 12, 14. Ah, gracias. Sí, ahí está. 5, 12, 14. Muy bien, gracias. En Josué 5, 12, 14. Sí, ahí está, muy bien. Dice, solamente el versículo 12 dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán a aquel año. Entonces vemos que desde este punto que hemos leído en Éxodo capítulo 16, que es cuando el maná por primera vez les es dado, hasta Josué capítulo 5, versículo 12, hasta ese momento todavía ellos comían maná. O sea, después de pasar el Jordán, pasan el Jordán, ¿no? Después de los 40 años en el desierto, ¿no? Pasa el Jordán a la nueva generación, ¿no? Son circuncidados en Gilgal, ¿no? Celebran la Pascua y ahí ya el maná cesa, ¿no? Cuando llegan a la tierra prometida, ¿ok? Entonces vemos ahí ese dato importante. Entonces, gracias, hermana. La introducción del sábado, ¿no? Encontramos también en este capítulo que el sábado, que significa reposo o descanso, como día especial de descanso, es una institución distintivamente israelita. Eso quiere decir que este mandamiento de guardar el sábado, hermanos, era específico para el pueblo de Israel. ¿Ok? Nosotros no guardamos el sábado. ¿Por qué? Porque entendemos a la luz de la Biblia que este mandamiento era específico para el pueblo de Israel. Es el séptimo día de la semana, ¿no? Lo que vendría a ser el sábado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el calendario, en la manera en cómo ellos dividían los días, su primer día era el domingo. El día 1, el primer día de la semana era el domingo. Y el séptimo día era el sábado. El día fue dado por Dios providencialmente en el desierto, juntamente con la dádiva del pan, ¿no? Llegó como una demostración de la gracia divina. Era un día libre de trabajo cotidiano, cuando no había necesidad de salir para buscar la comida. Y era un día de gozo, gratitud por la bondad del Señor. ¿Ok? Por la bondad del Señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, quiero
Vamos entonces a ir al capítulo número 17. Le pido que alguien pueda leer del versículo 1 al 7. Hermana María Ramos, ¿pueden leerlo, por favor? Capítulo 17, versículo del 1 al 7. Ok, hermano. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo viviera. Y disputó el pueblo con Moisés, diciéndole: danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve, allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Gracias, hermana. Ok. Gracias. Entonces vamos a encontrar en este capítulo, ¿no? La prueba en Meriba. Este lugar era en Meriba, ¿ok? También se conoce como las aguas de la rencilla, ¿no? Y este suceso que se narra en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 17, versículo del 1 al 7, se va a volver a repetir, hermanos, nuevamente más adelante con la segunda generación. En este primer evento, en este primer momento, nuevamente, ¿no? Frente a la escasez de agua, el pueblo de Israel va a murmurar contra Moisés, ¿no? Y aquí Dios le va a ordenar a Moisés que golpee la roca, ¿no? Sí. Que golpee la roca, ¿ya? Y cuando Moisés golpea la roca, ¿qué le dice Dios que va a pasar? Que iba a salir agua de ella y el pueblo iba a beber, ¿no? Moisés lo hace en la presencia de los ancianos de Israel, ¿no? Y llama el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla, dice, de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, y no, esa parte es importante, ¿no? Porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿No? Y eso implica el tentar a Dios. Vamos a ir al Salmos 95, 8, 11. ¿Qué dice el Salmo 95, 8, 11? O sea, el tentar a Dios es precisamente dudar de que Dios está presente allí. O sea, ¿realmente Dios está presente? ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Dios me escucha? ¿Realmente Dios está atento a lo que le estoy diciendo? ¿Realmente Dios es bueno? Es tentar la naturaleza, es decir, ¿no? Realmente, o sea, es dudar de lo que realmente es Dios. ¿Quién es Dios? Por eso ese pecado es directo a la integridad de Dios, ¿no? El Salmo 95, 8, 11 dice lo siguiente, ¿no? Salmo 95, 8, 11. Ahí está, ¿no? Dice el Salmo 95, 8, 11, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. ¿A qué se está refiriendo el salmista? A este suceso, ¿no? En el capítulo 17. ¿Por qué? Porque este fue en Meriba, ¿no? Ahí encontramos Masá y Meriba, ¿no? La palabra, hermanos, allí, Masá significaba prueba,
¿no? Masá significaba prueba y Meriba significaba rencilla. Rencilla, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí en el salmista nos va a decir, ¿no? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, ¿no? Que no entrarían en mi reposo. Ahora, el salmista es verdad, nos está mencionando este lugar, ¿no? Meriba, Masá, pero como yo les estaba explicando, este suceso del capítulo 17 de Éxodo no es exclusivo, hay un suceso muy similar en Números 20. En Números 20, ¿cuál es el título de Números 20? Agua de la roca. El mismo, ¿verdad? Sí, agua de la roca. Ya es el mismo. Ahora, la pregunta ¿es el mismo suceso? ¿Este suceso de Éxodo 17 es el mismo suceso de Números 20? ¿Son con las mismas Sí, personas o no? sí, sí. En el verso 2 indica. Ujú. Ya, pero no es el mismo suceso, hermanos. Es en el ¿No? mismo, no es el mismo suceso. ¿Por qué? Porque en Números 20 es el suceso con la segunda generación del pueblo de Israel. Ah, ¿A qué me refiero? Aquí quiero hacerle entender con esto. La prueba que ellos tienen aquí en Meriba, en el capítulo 17, es la primera generación. ya. Y en Números 20 se da el mismo suceso con la segunda generación, ¿no? Y si nosotros leemos, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada, ¿no? Eso no pasa obviamente en Éxodo, ¿no? María todavía está viva, ¿no? Sí. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés y rezó diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Miren toda la queja, ¿no? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya estaba construido el tabernáculo, hermanos, ¿no? Entonces Sí. no es el mismo momento, ¿no? Ah, Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación de tu Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y aquí encontramos una diferencia, ¿no? El primer momento, en Éxodo 17, con la primera generación, Dios, ¿qué le dice a Moisés? golpea. Golpea la peña. Y en Sí. este segundo suceso, Dios, ¿qué le dice a Moisés? Habla. Habla a la peña. Ya no le Sí. dice golpea, le dice habla. ¿Y qué fue lo que pasó? Que dice en Números 20, ¿no? Dios le dice a la peña, a la vista de ellos, y ella dará su agua, le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron a Moisés y a Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en él. Entonces encontramos en este segundo relato que a diferencia del primero, Dios le dice a Moisés, ya no le dice golpea, sino le dice habla. Ahora, si nosotros analizamos el texto, yo les animo a que lo hagan en casa,
nos vamos a dar cuenta que Moisés, en el versículo 9 al 11, parece que Moisés en ese punto estaba con una actitud, digámoslo así, que lo llevó precisamente esa actitud a no ser obediente de manera específica a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, pareciera como está molesto, está ya harto, está harto. Miren lo que les dicen, ¿no? Reunieron Moisés y Aarón, le dicen, ¿no? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? De golpeo. Yo me imagino a Moisés molesto, me imagino a Moisés iracundo, ya cansado de este pueblo. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que la ira del hombre no obra la voluntad de Dios. Cuando estamos molestos, cuando estamos llenos de ira, hermanos, es el peor momento para pretender hacer algo, o sea, decir algo, porque probablemente hagamos las cosas mal o digamos algo que no es correcto, ¿no? La ira del hombre no obra la voluntad de Dios. Mejor es calmarnos, mejor es de repente hasta darnos un espacio. Pero escuché una vez a un pastor hacer un estudio de este pasaje y decía, ¿no? ¿Por qué Moisés estaba con una actitud? Era un ser humano, no nos pone a juzgar a Moisés, ¿no? Era un ser humano, y obviamente la presión era grande, pero ¿qué había pasado de manera cercana? Poco antes de este suceso. ¿Qué había pasado? Había muerto. ¿Quién había muerto? Lo hemos leído. Versículo 1 del capítulo 20. ¿Quién había muerto? María, Había muerto su hermana. claro, la profetisa. Había muerto su hermana. Sí. ¿Cómo estaba Moisés en ese momento, hermanos? Se había muerto su hermana. Estaba triste, deprimido. Estaba triste. ¿Cómo nos sentimos, pues, cuando obviamente perdimos a un ser querido, pues, ¿no? No sentimos bien, pues, ¿no? Y Moisés es un ser humano. Ujú. Estaba triste, estaba deprimido, podría estar aún muy dolido, muy triste, ¿no? Normal. Pero vemos, o sea, no vemos cómo en esa circunstancia, ¿no? Moisés se llena de ira, ¿no? Obviamente también considerando ese contexto en el cual ha perdido a su hermana y finalmente no obedece lo que Dios le está diciendo, ¿no? Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros de repente estamos en un momento muy difícil, tal vez, o estamos pasando una situación muy complicada, a veces es mejor darnos un espacio, un tiempo, ¿no? Porque en ese momento de repente no vamos a hacer las cosas bien. Fue lo que le pasó a Moisés, ¿no? Y finalmente Dios no permite que Moisés ni Aarón entren a la tierra prometida, y aquí específicamente Moisés, por este suceso, ¿no? Ahora podemos decir, Dios fue muy duro con Moisés. No fue así, hermanos, porque este pasaje nos muestra que finalmente Dios, ¿no? Era justo, y también Moisés era un hombre muy privilegiado, pues, ¿no? Veía a Dios, escuchaba la voz de Dios de manera directa y Dios le demandaba a él más, ¿no? El punto también es, hermanos, que cuando Moisés no oye la voz de Dios y golpea la roca en vez de obedecer lo que Dios le está diciendo, es como si Moisés lo hubiera hecho, no tanto porque Dios le dijo, sino por la presión del pueblo. Porque si ustedes leen con exactitud, él golpea dos veces. Sí. Es como que golpeó una vez, no salió, y seguramente vio la cara de la gente y la gente le decía, oye, pues si no sale agua, ¿no? ¿Y qué hizo? Golpeó segunda vez, Voy a golpear. ¿no? Entonces vemos allí que pareciera que Moisés en ese momento ya hizo las cosas más por la gente, o sea, por la presión de la gente, dejó de mirar a Dios en ese momento, y es por eso es que Dios le dice, no me santificaste delante del pueblo, Claro. ¿no? No hiciste las cosas como yo te dije, ni para mi gloria, ni por obedecerme a mí. Lo hiciste sencillamente dejándote llevar por la presión del pueblo. Me dejaste de mirar a mí y finalmente hiciste lo que ellos te dijeron y no escuchaste mi voz.
Obviamente, todo esto es una enseñanza para nuestras vidas, sobre todo cuando tenemos algún servicio al Señor, porque a veces cuando tenemos algún servicio al Señor nos podemos dejar llevar más por la presión de las personas, ¿no? Y por eso, hermanos, debemos orar mucho por nuestros pastores, ¿no? Porque ellos tienen una gran demanda delante de Dios, y oremos por nuestros pastores para que ellos siempre, por encima de los hombres, obedezcan al Señor. Y esa va a ser nuestra bendición. ¿Amén? Entonces debemos orar por nuestros pastores para que Dios les guíe y sean fieles al Señor. Vamos a culminar con esta parte ya, el capítulo número 17, la segunda porción, del 8 al 16. Perdón, ¿sí? Que es la guerra contra Amalek. ¿Ya? Lo voy a leer rápidamente, ¿ok? Entonces, finalmente, hemos visto estos dos sucesos de la provisión de Dios dándoles el maná, la provisión de Dios dándoles el agua, ¿no? Dándoles codornices, y finalmente vamos a ver esta última prueba antes de llegar al monte Sinaí, la prueba de la guerra, ¿no? Leamos 17 del 8 al 16, yo lo voy a leer. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré que raeré del todo la memoria de Amalek de abajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, hermanos. Jehová Nisi es Jehová es mi estandarte. ¿Sí? Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Okay? Y vamos a culminar ya con esta parte. Este es el primer conflicto armado de Israel después de la partida de Egipto, ¿no? Es el primer conflicto armado de Israel después de la partida de Egipto. Por primera vez, frente a una crisis, el pueblo no murmuró contra Jehová y sus dirigentes. ¿Okay? O sea, aquí no vemos murmuración, ¿no? Los amalecitas eran descendientes de Saúl. ¿Okay? Vemos Génesis 32, ahí encontramos que eran descendientes de Saúl. Ellos juntamente con los cananeos trataron de impedir la entrada de Israel en la tierra prometida. ¿Okay? Ahí vemos un texto en Números 14, 40, 45, lo dejo para que ustedes ahí puedan buscar, ¿no? Pero vemos ahí que tanto los amalecitas como los cananeos iban a tratar de impedir la entrada, ¿no?, de Israel a la tierra prometida. Por primera vez en la historia aparece Josué y se lo presenta en el texto como alguien ya conocido por el pueblo. Hasta este momento no se había hablado de Josué, pero aparece Josué. Él es el conductor de las fuerzas israelíes, aunque en realidad es Moisés quien dirige la batalla. Normalmente identifica a Josué como el ayudante de Moisés, o como el servidor de Moisés, como el siervo de Moisés, ¿no? Era como su servidor. Más adelante se le nombra sucesor de Moisés, como bueno, ya sabemos según la historia de cómo se dio la sucesión más adelante cuando Moisés muere, ¿verdad?
Ahora, Moisés dijo a Josué que estaría sobre la cumbre de una colina durante la batalla, con la vara de Dios en la mano. Y cuando alzaba la mano, Israel prevalecía. Se presume que tenía la vara en la mano levantada, ¿no? Cuando a Moisés se le cansaron las manos, Aarón y Hur buscaron una piedra para que se sentara y sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Los dos ayudantes fueron fieles en su servicio al profeta y fueron instrumentos vitales en la victoria ganada aquel día, ¿no? Seguramente hemos escuchado, hermanos, siempre este texto también se utiliza para poder enseñarnos acerca de la importancia de intercesión, pero también de poder, ¿no? La intercesión y de poder unos a otros apoyarnos, ¿no? En intercesión, porque vemos ahí a Moisés intercediendo por el pueblo para que ganara la batalla, pero también a Hur y Aarón apoyándolo, sosteniendo sus manos, ¿no? Moisés resintió profundamente el ataque de los amalecitas. Aquí es resistió ya, no es resintió. Resistió profundamente el ataque de los amalecitas o amalequitas. No había sido simplemente un ataque contra Israel, sino contra Jehová mismo. Alzó la mano contra el trono de Jehová. Esto era el pecado de Amalec. Consecuentemente, Jehová, no Israel, tendría guerra contra Amalec de generación en generación, y la nación atacante sería cortada de la faz de la tierra, ¿no? Entonces encontramos allí, ¿no? Que este pueblo, ¿no? De Amalequita y específicamente Amalek, ¿no? Dios, como dice el texto, iba a tener guerra, ¿no? Constante, ¿no? Contra Amalek. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 25, 17 y 19? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 25, 17 y 19. Ahí se va a recordar esa orden que Dios había dado, ¿no? Dios había dado a Moisés, ¿no? Dice el texto, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Entonces, ¿cuál era el mandato de Dios? Tenían que eliminar la memoria de Amalek. Tenían que destruir su... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo hicieron? El pueblo de Israel no llegó a cumplir este mandato. Y miren, cuando Dios dice, es algo que a mí también siempre me ha causado mucha... realmente ese texto ha sido de gran enseñanza para mí y siempre que lo leo me lleva mucho a pensar en que muchas veces los detalles son muy importantes y que cuando Dios dice algo es porque Él sabe, porque lo dice, hermanos. Cuando Dios dice al pueblo de Israel, no te olvides, destruye a Amalek. ¿Por qué lo dice? Recordemos la providencia de Dios. Dios conoce las cosas antes que sucedan. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo no se llegó a obedecer este mandato, hermanos. Y miren cuál fue la consecuencia. Y con esto vamos a culminar ya. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2-3. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2-3. En Primera de Samuel ya encontramos la historia del rey Saúl, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2-3. Vamos a buscar. Ahí está, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Quiere decir que todavía Amalek, o sea,
la descendencia de Amalek todavía estaba hasta la época de Saúl, estaba viva, ¿no? ¿No? Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le dice, y hiere a Amalek, destruye todo lo que teme, y no te apiades de él. Mata, ¿no? Y bueno, y ahí hay la instrucción de destrucción. Este fue el mandato de Dios a Saúl, que destruya a Amalek y a toda su descendencia. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl no obedeció. Y por causa de este pecado, Saúl es desechado, ¿no? Entonces, vemos cómo la consecuencia de haber dejado a la descendencia de Amalek jala hasta primera de Samuel, simplemente por no haber obedecido ese mandato. Y no solamente eso, nosotros vamos a ver también en la historia de la misma Esther, ¿no? Si vamos al libro de Esther, que también está ahí un poquito antes de Salmos. A ver, primera de Samuel. Capítulo 3, versículo 1. ¿Ah? Y pueden ahí hacer esa relación, ¿no? De primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2 que hemos leído. ¿Okay? Ahora, hermanos, aquí en el capítulo 3 del libro de Esther se hace mención a un personaje que era Amán, ¿verdad? Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, ¿no? Agageo. Amán era descendiente de Agag, ¿ok? Y Amán, ¿quién era? Amán era enemigo del pueblo de Dios, porque pues nosotros le hemos leído el libro de Esther, Amán trata de matar a Mardoqueo y a todo el pueblo de Israel, y casi lo logra, ¿verdad? Si no fuera por la intercesión de Mardoqueo y de Esther. Amán era Agageo, descendiente de Agag. ¿Y quién era Agag? Si nosotros vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 8, versículo 8, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 8, dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, Agag era rey de Amalek, o sea, era amalecita. Malecita. Amalecita. Eso quiere decir que Dios en Éxodo, capítulo que hemos leído, ¿no? Capítulo, Éxodo capítulo 17, cuando dice, ¿no? Destruye a Amalek, y cuando lo dice nuevamente en Deuteronomio, capítulo 25, ¿por qué lo estaba diciendo? Porque de esa descendencia se iba a levantar futuros enemigos del pueblo de Dios, que iban a poner en peligro la supervivencia del pueblo de Israel. ¿Y esto qué nos enseña? ¿Qué me enseña a mí también? Que cuando Dios nos dice, quita de tu vida esto, cuando Dios nos dice, no permitas esto, no vayas a tal lugar, no hagas esto, no hables con no te juntes con tal persona, no hagas negocio con esta persona, si aparentemente puede parecer bonito, pero si Dios nos dice algo, es porque recordemos que la providencia de Dios, Él conoce las cosas antes que suceda. Y cuando Dios nos dice, no toleres esto, destruye esto, es porque Él sabe que eso finalmente nos puede más adelante ser de tropiezo e incluso alejar del Señor. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, recordemos eso. Creo que esto es una de las enseñanzas que nos da este texto con respecto a Amalek y su encuentro con el pueblo de Israel. Muy bien. Bien, vamos entonces ya a orar. Ya hemos culminado
El capítulo 18 lo vamos a dejar para la segunda parte. Va a ser la introducción de la segunda parte del curso, pero ya no llegamos. Ya no llegamos al capítulo 18. ¿Ok? Nos hemos quedado en el capítulo 17 y el 18 y 19 ya es la segunda parte para adelante del curso. Muy bien, vamos a orar ya para culminar nuestra clase y tomarnos una foto. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos desafía bastante, Dios, nos lleva realmente a poder hacernos pensar, Dios, en nuestras vidas, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, como el pueblo de Israel, hemos podido murmurar en nuestro corazón, o lo hemos hecho con nuestras bocas, dudando de ti. Perdónanos, Señor, si muchas veces aún hemos tolerado cosas en nuestra vida, nos hemos confiado. Señor, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu voz. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a saber que todo lo que tú nos dices es porque tú conoces, Señor, más que nosotros, lo que va a pasar, porque tú eres omnisciente y porque también hemos aprendido el día de hoy que uno de tus atributos es la providencia. Y el poder saber que tú conoces todo antes que suceda nos debe llevar, Señor, a poder con más razón ser obedientes a tu voz, sabiendo que tú eres bueno y que tú siempre vas a querer lo mejor para cada uno de nosotros, porque somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor. Líbranos de un corazón rebelde, de un corazón duro, de un corazón obstinado y necio, de un corazón, Señor, que piense más en sí mismo que en ti, como el de Saúl, Señor, y se olvide de ti. Líbranos de eso, Señor, por favor. Límpianos, Señor, y gracias también por mis hermanos, Señor. Gracias por este grupo de hermanos, Señor, que también me han bendecido mucho. Gracias por esta clase que hoy hemos culminado, Señor. Gracias también, Señor, por este año, Dios, porque sabemos que todo lo que tú has permitido, Señor, ha sido con un propósito, Señor. Y aún lo que estamos pasando, Señor, sabemos que tiene un propósito. Te damos gracias, te damos gloria, porque estamos aquí, Señor. Y hasta este momento tú nos has sostenido, Señor. Tú has sido fiel. Te damos gracias por eso, Padre Santo. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, hemos llegado al fin de nuestro curso. No se vayan, por favor, para tomarnos la foto. Antes de tomarnos la foto, antes que me olvide ya, voy a tomarle foto a la asistencia, porque si no le tomo foto me voy a olvidar. A ver, permítame un segundito. A ver, uno. Sobre todo la segunda parte del cuadro. Denny. A ver, un segundito. A ver, la segunda parte. Ya está. Y ahora una última. Ahora una última. No se vayan todavía, no se vayan. Ahora una última. Ahora les pido por favor que todos enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras, hermanos, para poder tomarnos una fotito. Hermano, una foto. Ya, muy bien. Bueno, hermanos, darles gracias al Señor por sus vidas, por su perseverancia. Desearles también que pasen una bonita Navidad con sus familias. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Él, en cada circunstancia que esté viviendo cada uno, ¿no?, les dé gozo en su corazón, ¿no? Es uno de los mensajes, aún en medio de las dificultades que podemos pasar, de los momentos difíciles y tristes tal vez que hemos vivido, que en medio de todo eso no perdamos el gozo, sino que el gozo de Dios pueda ser una realidad en nuestro corazón y podamos disfrutar esta Navidad con gozo en nuestro corazón y aún con esperanza y confianza en el Señor. Gracias por cada uno de ustedes, me han bendecido mucho, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este curso, hermanos. Que Dios les bendiga mucho a cada uno. Pasen una bonita Navidad
con sus familias, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Bueno, no podemos hablar. Gracias, hermano. Gracias por la clase, Dios lo bendiga. Que pase una bonita Navidad. Gracias, Lo hermana. bendiga. Muchas bendiciones. por Gracias, la hermano. metodología. Gracias, hermano. Gracias por sus estudios, por todo. Gracias por su tiempo, dedicación. Gracias, hermano. Hermana, No ha detenido la grabación. no se vayan para una foto, por favor. Ya voy a detener la grabación.